Bienvenido a nuestro canal de salud y seguridad en el trabajo. Hoy te vamos a formar en protección de máquinas. Los requisitos. Cada empresa debe evaluar los riesgos para los trabajadores asociados con la maquinaria en movimiento y energizada y mitigar los riesgos identificados mediante la provisión de todas las protecciones de acceso y maquinaria apropiadas. Se deben usar uno o más métodos de protección de la máquina para proteger a los operadores y otros empleados de los peligros, incluidos los creados por el punto de operación, los puntos de pellizco en funcionamiento, las piezas giratorias, las virutas y las chispas. Esto proporciona los requisitos mínimos para la protección de maquinaria y equipo. Ejemplos de métodos de protección son barreras de protección, dispositivos de disparo a dos manos, dispositivos electrónicos de seguridad, etc. Diferentes definiciones. Un protector es una barrera física que evita el contacto entre cualquier parte del cuerpo de un operador con un peligro de máquina. Los resguardos incluyen resguardos físicos, como cubiertas, pantallas, puertas o recintos. El protector puede ser fijo o móvil y estar ubicado sobre o cerca de la máquina / equipo. La guardia fija es un resguardo que se mantiene en su lugar de forma permanente mediante soldadura o mediante sujetadores que solo se puede soltar con el uso de una herramienta y cuando está en su posición no debe poder ser desplazado casualmente. Cuando las protecciones fijas deban quitarse periódicamente para mantenimiento o despejar un atasco. Podrían ser una puerta con bisagras o un panel ranurado asegurado por un perno u otro dispositivo adecuado. El protector interbloqueado es un control físico o eléctrico adjunto al equipo, o al equipo auxiliar que está interbloqueado eléctricamente con el circuito de operación del equipo para que el equipo no pueda arrancarse normalmente a menos que la protección esté activada. El sistema de enclavamiento puede ser mecánico, eléctrico, hidráulico, neumático o cualquier combinación de estos. Peligro de la máquina. Los peligros típicos relacionados con equipos en movimiento y energizados incluyen, entre otros, los siguientes: aplastante, objetos voladores, ruido y vibración, cizallamiento, choque eléctrico, enredo, atrapar o atrapar, impacto, expulsión, cortar o cortar, punzante o pinchazo, fluido de alta presión, fricción o abrasión. Advertencia de enredo. Advertencia sobre los peligros de cizallamiento. Advertencia sobre la protección auditiva. Advertencia sobre el corte. Y advertencia sobre eventuales pinchazos y pinchazos. Dispositivo de seguridad. Una medida no física para proporcionar el nivel deseado de protección, como enclavamientos, viajes sensibles a la presión, dispositivos de protección electrosensibles, cortinas fotoeléctricas, etc. Salvaguardia. Un término general que se refiere a los medios provistos para proteger contra el acceso a partes peligrosas de una máquina. Puede ser una protección o un dispositivo de seguridad o una combinación de ambos. Un punto de pellizco es cualquier punto en el que es posible que una parte del cuerpo sea atrapado entre las partes móviles de una máquina o equipo, o entre partes móviles y estacionarias de una máquina o equipo, o entre el material sobre el que trabaja la máquina y una parte o partes móviles de una máquina o equipo. Un dispositivo de seguridad es una medida no física para proporcionar el nivel deseado de protección, como enclavamientos, viajes sensibles a la presión, dispositivos de protección electrosensibles, cortinas fotoeléctricas, etc. Salvaguardia. Un término general que se refiere a los medios provistos para proteger contra el acceso a partes peligrosas de una máquina. Puede ser una protección o un dispositivo de seguridad o una combinación de ambos. Un sistema de seguridad es el sistema total integrado, que incluye los elementos pertinentes de la máquina, los controles, la salvaguarda y cualquier salvaguarda suplementaria requerida, y sus interfaces con el operador, diseñados, construidos y dispuestos para operar juntos como una unidad, de modo que una sola falla o un solo error de operación no cause lesiones al personal debido a los peligros del punto de operación. Control de parada o stop. Un control del operador diseñado para desactivar y detener inmediatamente una máquina o equipo auxiliar. Requisitos para la protección de máquinas. Las máquinas afterwards deben cumplir con estos requisitos generales mínimos. Evitar el contacto. La protección debe evitar que las manos, los brazos o cualquier otra parte del cuerpo de un trabajador entren en contacto con piezas móviles peligrosas. Esté seguro, los trabajadores no deben poder quitar o manipular fácilmente la protección.
Las protecciones y los dispositivos de seguridad deben estar hechos de materiales duraderos que resistan el uso normal. Deben estar firmemente asegurados a la máquina cuando sea posible o asegurados en otro lugar si no es posible acoplarlos a la máquina. Proteger de la caída de objetos. La protección debe garantizar que ningún objeto pueda caer en las piezas móviles. No cree nuevos peligros. Una protección anula su propio propósito si crea un peligro, como un punto de corte, un borde irregular o una superficie sin terminar. Los bordes de las protecciones deben enrollarse o atornillarse para que eliminen los bordes afilados. No cree interferencias. Cualquier medida de seguridad que impida que un trabajador realice un trabajo de manera rápida y cómoda podría pasarse por alto o ignorarse. La protección adecuada puede mejorar la eficiencia porque alivia los temores de lesiones de un trabajador. Permita una lubricación segura. Si es posible, la máquina debe poder lubricarse sin quitar la protección. Ubicar los depósitos de aceite fuera de la protección, con una línea que conduzca al punto de lubricación, reducirá la necesidad de que el operador o el trabajador de mantenimiento ingresen al área peligrosa. Los ejemplos de dispositivos de seguridad incluyen disyuntores, tomacorrientes GFCI, cubiertas y botones de control de 2 puntos. Algo de uso. Las protecciones y los escudos se adhieren a la maquinaria para proteger al operador de las piezas móviles, los escombros que vuelan, las chispas y otros peligros potenciales para la seguridad. Se adaptan a cuchillas, husillos de torno u otros componentes de máquinas. Siempre que sea posible, se colocarán protecciones en la máquina y se asegurarán en otro lugar si, por alguna razón, no es posible acoplarlas a la máquina. La protección deberá ser tal que no ofrezca un riesgo de accidente en sí mismo. Movimientos y acciones mecánicas peligrosas. Identificar los peligros es el primer paso para proteger a los trabajadores y promover la seguridad en el lugar de trabajo. Los tipos básicos de movimientos y acciones mecánicas peligrosas son: 1. Mociones. Giratorio. Puntos de pellizco en marcha. Alternativo. Transversal. 2. Acciones. Corte. Puñetazos. Cizallamiento. Doblado. Un movimiento de rotación puede ser peligroso. Incluso los ejes suaves y que giran lentamente pueden agarrar la ropa y, mediante el mero contacto con la piel, forzar un brazo o una mano a una posición peligrosa. Los collares, acoplamientos, levas, embragues, volantes, extremos de ejes, husillos y ejes horizontales o verticales son ejemplos de mecanismos giratorios peligrosos comunes. El peligro aumenta cuando los pernos, las muescas, las abrasiones y las llaves salientes o los tornillos de fijación quedan expuestos en las piezas giratorias. El movimiento giratorio debe estar bien indicado para evitar operaciones peligrosas. Las piezas giratorias provocan peligros, como puntos de pellizco en funcionamiento. Hay 3 tipos principales de puntos de contacto en funcionamiento. Las partes pueden rotar muy cerca unas de otras en direcciones opuestas mientras sus ejes son paralelos entre sí. Cuando se ejecutan de cerca, el material alimentado entre 2 rollos produce un punto de pellizco. Este peligro es común en máquinas con engranajes engranados, trenes de laminación y calendarios. Las piezas que giran y se mueven tangencialmente también provocan puntos de pellizco. Los peligros potenciales incluyen los puntos de contacto entre una correa de transmisión de potencia y su polea, una cadena y su rueda dentada, o una cremallera y piñón. Los puntos de pellizco también se producen entre piezas giratorias y fijas, ruedas manuales con radios en volantes, transportadores de tornillo y la periferia de una rueda abrasiva, y crean acciones de cizallamiento, aplastamiento o abrasión. Tipos de peligros. Una amplia variedad de movimientos y acciones mecánicas pueden presentar riesgos para los trabajadores que operan o trabajan cerca de la maquinaria. Los 3 tipos básicos de movimientos y acciones mecánicas peligrosas son: movimientos peligrosos, incluidas las piezas giratorias de la máquina, los movimientos alternativos, piezas deslizantes o movimientos hacia arriba / diagonal abajo, y los movimientos transversales, materiales que se mueven en una línea continua. Puntos de operación, las áreas donde la máquina corta, forma, taladra o dobla el material que se alimenta a través de ella. Puntos de pellizco y puntos de corte, el área donde una parte del cuerpo o la ropa podría quedar atrapada entre una parte móvil y un objeto estacionario. Esto incluiría aparatos de transmisión de energía tales como volantes, poleas, correas, cadenas, acoplamientos, husillos, levas, engranajes, bielas y otros componentes de máquinas que transmiten energía. Diferentes tipos de peligros de corte. Debe protegerse el punto de operación, donde se realiza el trabajo en el material, como cortar, dar forma, taladrar o formar material.
En el dibujo encontrará algunos ejemplos de puntos de pellizco y puntos de corte. Tipos de equipos de protección. 1. Guardias. Los resguardos son barreras que impiden el acceso a zonas peligrosas. Hay 4 tipos generales de guardias. Los resguardos fijos son partes permanentes de una máquina. Estos protectores son preferibles porque son simples y permanentes. Los protectores interbloqueados apagan o desconectan automáticamente la energía a través de un mecanismo de activación cuando se abre o retira. La máquina no puede funcionar ni arrancar hasta que se reemplace la protección. Los protectores ajustables son útiles porque se adaptan a varios tamaños de material. Los protectores autoajustables permiten que la apertura de estas barreras esté determinada por el movimiento del stock. A medida que el operador mueve el material hacia el área de peligro, la protección se aleja, proporcionando una abertura que solo es lo suficientemente grande para el material. 2. Dispositivos. Los dispositivos de seguridad realizan varias funciones. Pueden detener una máquina si cualquier parte del cuerpo se coloca inadvertidamente en el área de peligro. Pueden restringir o retirar las manos de un operador del área de peligro. Es posible que necesiten ambas manos en un control, por lo que deben mantener ambas manos fuera del área de peligro. También pueden proporcionar una barrera sincronizada con el ciclo de funcionamiento de las máquinas para evitar la entrada en la zona de peligro. Dispositivos de detección de presencia. Dispositivos sensores electromecánicos. Dispositivos de retroceso. Dispositivos de sujeción, retención. Controles de viaje de seguridad. Controles a 2 manos. Viaje a 2 manos. Dispositivos de detección de presencia. Los dispositivos de detección de presencia utilizan un sistema de fuentes y controles del uso radiofrecuencia, que pueden interrumpir el ciclo de funcionamiento de la máquina si se interrumpe la luz o el campo eléctrico. Esto evita que la máquina se vuelva a poner en marcha hasta que se restablezca el campo, lo que mejora la seguridad de los trabajadores que, de lo contrario, podrían estar expuestos a riesgos como piezas móviles o escombros voladores. Dispositivo sensor electromecánico. Cuando se interrumpe el haz de luz, el pistón no comenzará a girar o, si el ciclo ha comenzado, se activará el mecanismo de parada para que la prensa se detenga antes de que la mano del operador pueda entrar en la zona de peligro. Dispositivos de retroceso. Los dispositivos de retroceso utilizan una serie de cables conectados a las manos, muñecas y barra diagonal o brazos del operador. Este tipo de dispositivo se utiliza principalmente en máquinas con acción de carrera. Cuando la corredera barra diagonal pistón está levantada entre ciclos, el operador puede acceder al punto de operación. Cuando la corredera barra diagonal pistón comienza a girar iniciando su descenso, un enlace mecánico asegura automáticamente la retirada de las manos del punto de operación. Los dispositivos de control a 2 manos. Un dispositivo de control a 2 manos requiere una presión constante y concurrente por parte del operador para activar la máquina. Este tipo de control requiere un embrague de revolución parcial, un freno y un monitor de freno si se usa en una prensa mecánica. Con este tipo de dispositivo, las manos del operador deben estar en un lugar seguro, en los botones de control, y a una distancia segura del área de peligro mientras la máquina completa su ciclo de cierre. Controles de disparo de seguridad. Los controles de disparo de seguridad son un medio rápido para desactivar la máquina en caso de emergencia. Una barra de cuerpo sensible a la presión, cuando se presiona, desactivará la máquina. El dispositivo de sujeción, retención. En la figura de la derecha utiliza cables o correas sujetas a las manos del operador en un punto fijo. Los cables o correas deben ajustarse para permitir que las manos del operador viajen solo dentro de un área segura predeterminada. No se requiere ninguna acción de extensión o retracción porque nunca se permite que las manos se extiendan hacia el área de peligro. En consecuencia, las herramientas de alimentación manual suelen ser necesarias si la operación implica colocar material en un área peligrosa. Aunque no son resguardos o dispositivos reales, la ubicación y la distancia pueden mantener seguros a los empleados al colocar una máquina en un área poco transitada o donde no se puede acceder a las piezas móviles peligrosas. Es esencial realizar un análisis exhaustivo de los peligros de cada máquina y situación antes de utilizar esta técnica de protección. Aplicaciones de salvaguardas. Aplicación a maquinaria nueva. La introducción de cualquier equipo nuevo brinda la oportunidad de mejorar los estándares existentes, mejorar la seguridad y maximizar la capacidad productiva de la maquinaria. Al diseñar o comprar nuevos equipos, se observarán todos los requisitos de este documento. Aplicación a maquinaria existente. Los requisitos de este documento se aplicarán progresivamente a los equipos e instalaciones existentes. Cuando cualquier salvaguarda recomendada en esta norma no sea técnicamente factible,
Se adoptará una salvaguarda alternativa o un sistema de trabajo seguro documentado y se registrará en la evaluación de riesgos. Aplicación a modificaciones. Las modificaciones, que no sean el reemplazo y la reparación de rutina, y los proyectos de reacondicionamiento brindan la oportunidad de mejorar la maquinaria existente y, sujeto a las limitaciones de la capacidad técnica, se implementarán las actualizaciones apropiadas de acuerdo con estos requisitos. Aplicación a instalaciones. Las máquinas rara vez se operan solas y forman parte de instalaciones más grandes de equipos que trabajan juntos. Cuando se planee que la maquinaria nueva opere como una línea estrechamente integrada, entonces todas las máquinas que componen la instalación deberán cumplir con estos requisitos. Cuando se pretenda que una sola máquina nueva funcione dentro de una instalación existente, se requerirá trabajo adicional para actualizar la maquinaria existente a fin de garantizar un funcionamiento confiable y seguro. Estos requisitos se deben aplicar para garantizar que los arreglos para el control sean consistentes en toda la instalación para facilitar la capacitación del operador y el desarrollo de sistemas de trabajo seguros. En particular, los botones de parada de emergencia deben tener los mismos efectos. El etiquetado de los controles se hará de acuerdo con un estándar común. La elección del método de enclavamiento y los medios de operación deben ser consistentes. Como cumplir con el aspecto de protección de la máquina. Cada organización debe mantener y conservar copias actualizadas de las reglamentaciones locales aplicables, relativas a la instalación y mantenimiento de protección de máquinas. Cada organización debe implementar prácticas de gestión y controles de acuerdo con el más estricto de estos reglamentos. Provisión de guardias. Las operaciones deben proporcionar y mantener protecciones adecuadas en el equipo y la maquinaria para evitar el contacto accidental con los peligros de la máquina. Se deben proporcionar resguardos para cubrir los peligros de la máquina ubicados a 7 pies, 2 metros, o menos sobre el piso o la plataforma de trabajo. Los resguardos deben ser capaces de soportar la fuerza de una persona que cae sobre el resguardo sin colapsarlo, en un peligro para la máquina. Para protecciones de metal expandido u otras protecciones con aberturas, asegúrese de que las aberturas no permitan el contacto de ninguna parte del cuerpo con el peligro mecánico. Los dispositivos de disparo, cortinas de luz, barras y cables de disparo, tiras sensibles a la presión, dispositivos fotoeléctricos y los enclavamientos eléctricos se pueden usar en lugar de los controles físicos, como protecciones fijas, pantallas o barreras, siempre que hagan que las partes peligrosas se disparen. Detenerse antes de que se pueda infligir una lesión. Un dispositivo de disparo debe diseñarse de manera que después de que haya sido operado accidentalmente, la maquinaria no pueda ponerse en movimiento a menos que el dispositivo haya sido reiniciado manualmente. Los resguardos no deben crear otro tipo de peligro en el lugar de trabajo cuando se instalan. Por ejemplo, bordes afilados, peligro de golpes, etc. En las directrices de protección de máquinas se describen varios tipos de protecciones y su aplicación. Paradas de emergencia. Deben proporcionarse paradas de emergencia para cualquier equipo que deba apagarse rápidamente en caso de una emergencia, y para cualquier equipo para el cual la evaluación de riesgos indicó que es necesario. Los paros de emergencia deben tener prioridad sobre todos los demás controles en todas las situaciones de operación y deben cortar el suministro de energía a cualquier maquinaria de transmisión que pueda causar situaciones peligrosas lo más rápido posible sin causar más peligros. El restablecimiento de parada de emergencia no debe iniciar un reinicio del equipo, además de cualquier parada de emergencia provista en el panel de control principal. Las paradas de emergencia satelitales deben ubicarse donde haya un punto de peligro crítico. El operador trabaje habitualmente cerca de esta ubicación y el punto de peligro esté alejado del panel de control principal. Los ejemplos pueden incluir equipos de varios niveles, tramos largos de transportadores o sistemas en múltiples salas. Identificación de peligros. Para facilitar el conocimiento de los peligros conocidos de la máquina, se deben colocar etiquetas o señales de advertencia en o cerca del peligro. Operaciones con protecciones quitadas. El equipo no se puede operar con las protecciones quitadas o deshabilitadas, a menos que se requiera específicamente quitarlas para probar, observar o colocar el equipo. En estos casos, una persona debe posicionarse en el botón de parada de emergencia. Se debe considerar proteger el área según sea necesario para evitar que otros ingresen al área. Para el mantenimiento, limpieza, inspección, etc. de los equipos en los que se deba quitar la protección, se deben seguir los procedimientos de aislamiento de energía, como se detalla en los requisitos de control de energía peligrosa. Inspecciones. La provisión y el mantenimiento de la protección deben verificarse al menos mensualmente a través de un proceso de auditoría/inspección.
Este proceso se puede incluir como parte de las inspecciones o auditorías de rutina. Requisitos de formación. Las operaciones deben proporcionar capacitación de concientización para el personal de mantenimiento y operaciones para facilitar su comprensión de los peligros de la máquina y los controles utilizados por la instalación para controlar estos peligros. El reentrenamiento debe llevarse a cabo cuando hay un cambio en el equipo que presenta nuevos peligros o controles, o cuando hay evidencia de deficiencias en el conocimiento de los empleados sobre los peligros y controles de la máquina. Cumplimiento de la protección de la máquina. Para cumplir con lo siguiente debe estar en su lugar. Evaluación de equipos, provisión de guardias, identificación de peligros, operaciones con protecciones eliminadas, inspecciones. Si este video te ayudó a aumentar tus conocimientos de seguridad, dale me gusta, compártelo y suscríbete.